Recientemente un lector de Así Prensa me preguntaba si es que algunas frases atribuidas a algunos santos cristianos que son absolutamente misóginas. Para los que no están familiarizados con este tema, misógino significa el que odia, desprecia o siente un rechazo hacia el sexo femenino, hacia la mujer en general, ¿no? Y hay algunas de estas frases profundamente denigrantes de la mujer que son atribuidas a algunos santos respecto de la dignidad de la mujer y de su igualdad. ¿De dónde provienen estas frases? De una selección hecha por algunos grupos feministas para tratar de presentar a la Iglesia Católica como completamente opuesta al desarrollo y la dignidad de la mujer. ¿Cuáles son algunas de estas frases? Cito una que me manda este lector de Así Prensa y que dice lo siguiente, ¿no? Las mujeres son un defecto de la naturaleza, una especie de hombrecillo defectuoso y mutilado. Si nacen mujeres, se debe a un defecto del esperma o los vientos húmedos. Solo es necesaria para la reproducción. Esta frase supuestamente atribuida a Santo Tomás de Aquino es más falsa que un billete de $17.50. O sea, es la cosa más ridícula y falsa. Pero claro, yo supongo que alguna de las feministas, y acá estoy suponiendo lo mejor, ¿no? Estoy suponiendo lo mejor, estoy aplicando la norma de pensar lo mejor del rival, ¿no? Es una norma de caridad cristiana, no pensar lo peor. Supongo que la gran mayoría de las feministas que hoy la repiten creyendo que esto es verdad, ¿no? Y la ponen en páginas web, en Facebook, ¿no? Las pasan por ahí por Twitter. Pero en realidad la gran mayoría de estas frases son frases completamente inventadas. Santo Tomás de Aquino debe su vocación en parte a la defensa que hizo su hermana de él. Él tenía un aprecio enorme a su propia hermana. Y la razón es que, siendo él de una familia extremadamente noble del sur de Italia, sus padres no querían que él ingresara a una orden como la orden de predicadores, los dominicos, que era una orden mendicante, es decir, que hacían voto de pobreza. Él quería una orden prestigiosa, de renombre, con la esperanza de que Tomás se convirtiera en obispo y luego en cardenal para que tuviera una influencia en la iglesia, ¿no? Nunca se imaginarían que la influencia que tuvo Santo Tomás en la iglesia sería secular, es decir, permanente, ¿no? Cosa que jamás hubiera podido hacer si hubiera sido uno de los numerosos cardenales de esa época cuyos nombres ni siquiera recordamos, ¿no? Entonces, es importante comprender que en su defensa, para finalmente convencer a los padres, después de procesos de hostigamiento, incluso físicos, contra Santo Tomás, lo encierran en una torre, etc., es debido a su hermana. Santo Tomás jamás pensaría eso de las mujeres. Es más, ustedes pueden ver en la Suma Teológica, en la famosa Secunda Secunde, es decir, el segundo libro, el segundo tomo, dedicado al ser humano, específicamente a la naturaleza del hombre, donde habla perfectamente sobre el papel de la mujer y de la complementariedad de ambos, razón por la cual Dios crea hombre y mujer. Entonces, acá nosotros tenemos dos realidades, o dos cosas, mejor dicho, no dos realidades, dos cosas que son, por un lado, el mito feminista, que viene exclusivamente de la ignorancia y de la cristianofobia, y por otro lado, la realidad. El mito es que la Iglesia Católica se opuso siempre a la mujer y la consideró como algo inferior, totalmente inferior. Que la Iglesia crea el mito de que es la mujer la portadora del pecado a través del mito, entre comillas, del pecado original, donde la mujer es la mala de la película. Pero obviamente no comprenden la importancia que trae al mundo el hecho de que una mujer reciba el papel decisivo de ser la bisagra que permite el paso del Antiguo al Nuevo Testamento, y esa mujer es María. Las feministas lo ven como una cuestión denigrante, como diciendo, y la única mujer que honran los cristianos y que honra la iglesia es una mujer que ha renunciado a su sexualidad, que es virgen.
Entonces, la Iglesia Católica se opone a la sexualidad de la mujer. No, no se opone a la sexualidad de la mujer. Justamente por eso cree que la mujer es fundamental para la continuación de la familia. No se opone a la sexualidad de la mujer. Se opone a la humillación de su sexualidad. Se opone a la cosificación de su sexualidad. Se opone a creer que está bien que un grupo de lesbianas mostrando los senos y pintándose el cuerpo agredan al arzobispo de Bélgica simplemente porque dicen que el arzobispo representa, o sea, él nunca ha hecho nada, pero que el arzobispo representa la represión de la Iglesia contra el cuerpo de las mujeres. Mi cuerpo es digno, déjenle libertad. Lo dice una mujer que muestra los senos para que la prensa tome fotos y las saque en las carátulas. Extraordinario ejemplo de dignidad de la mujer. Obviamente que la Iglesia se opone a esa forma de representación de la dignidad de la mujer. ¿Por qué? Porque va en contra de la dignidad de la mujer. Entonces, esa es la realidad. La realidad es que las mujeres no tenían ningún papel en la historia, ningún papel, y el cristianismo introduce a la mujer como un factor fundamental en la historia y en su cambio. Y en consecuencia, todo el concepto de dignidad de la mujer que hoy tenemos es un concepto que se inicia fundamentalmente en el seno del pensamiento cristiano. Las mujeres, ¿cómo son en otros ambientes que no son de origen cristiano? ¿Cómo son? ¿Cómo son en el mundo islámico? ¿Cómo son en el mundo hinduista? Vendidas, traficadas, sin libertad de matrimonio. ¿Cómo son? Son absolutamente concebidas como de total segundo nivel o segundo peso y de total carencia de dignidad alguna. Y en consecuencia, nosotros tenemos que comprender que es solamente gracias al sentido de dignidad de la mujer que nosotros tenemos lo que tenemos hoy, es decir, mujeres que pueden reclamar su sentido de dignidad y reclamar que los hombres las respeten. Fuera del contexto del cristianismo eso nunca hubiera aparecido. Justamente Occidente, ¿de dónde viene? Viene del mundo cristiano. Claro, hoy en día reniegan de ese mundo cristiano. Hoy en día despotrican, desprecian ese mundo cristiano, pero no entienden que han salido de él y que solamente con la mentalidad cristiana es que hoy en día se ha podido llegar a un sentido de dignidad de la mujer. Dignidad de la mujer que era absolutamente valorada, pero que cuando se separa del cristianismo es que se convierte en la vulgaridad que es hoy. ¿En qué dignifica a la mujer que la mujer sea vista como un objeto sexual? Las feministas se quejan de que la mujer sea vista como un objeto sexual, pero al mismo tiempo promueven su libertad, entre comillas, a vestirse como sea, su desnudez, etc. Entonces, uno no se puede salir con el pan y con el vino en estas cosas. No se puede salir con las dos cosas. O proponemos una cultura que dignifique a la mujer y que la manera de dignificar a la mujer es que su cuerpo no se convierta en objeto y en consecuencia sea una cultura que aprecie y valore y enseñe en las niñas, en las jóvenes y en los jóvenes, en los varones, el pudor, o dejamos una sociedad libertina bajo la excusa de que eso es libertad, que el libertinaje es libertad, y en consecuencia asumimos los efectos de esa cultura que es la pérdida total del sentido de la dignidad de la mujer. Y eso tiene que ver con una serie de fenómenos sociales. ¿Por qué los hombres no se quieren casar con las mujeres? Como me decía una chica conversa al catolicismo en Estados Unidos, después de llevar una vida totalmente frívola y abandonada, me decía, en un momento yo descubrí para qué alguien va a comprar la vaca si ya tiene gratis la leche. Una expresión muy dura, ¿no? Y digo, no es mía, es de una muchacha que, digamos, frustrada por la cultura del hookup, del enganche,
descubre que solamente en el cristianismo y específicamente en el catolicismo existe una conciencia seria, realista del valor de la dignidad de la mujer. Que tengas un buen día.